Vamos a sumergirnos en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que fue mucho más que batallas y fechas. Fue un terremoto que destrozó imperios, redibujó el mapa del mundo y básicamente puso fin a una era. Vamos a ver cómo el mundo de nuestros bisabuelos saltó por los aires. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? Es que, si lo piensas, parece increíble. ¿Cómo es posible que el asesinato de una persona en una ciudad de los Balcanes acabara provocando una carnicería a escala mundial? Pues como vamos a ver, esa bala no fue la causa real. Fue solo la mecha que encendió un polvorín que ya estaba a punto de estallar. Exacto. Para entender la explosión, primero tenemos que entender la bomba. Porque la Europa de principios del siglo XX no era el lugar idílico que a veces imaginamos. Era, más bien, una olla a presión que llevaba décadas acumulando tensión y que solo necesitaba la excusa más tonta para reventar. El ambiente estaba cargadísimo por 4 grandes motivos que además se alimentaban entre sí. Por un lado, un nacionalismo súper agresivo, donde cada país se creía el mejor y miraba con recelo al vecino. Luego, la rivalidad por tener más colonias y más poder, lo que llevó a una carrera armamentística de locos, sobre todo entre Alemania y el Reino Unido, para ver quién tenía los mejores barcos de guerra. Y para rematar el cóctel, una red complicadísima de alianzas militares que en teoría eran para defenderse, pero que en la práctica convirtieron Europa en 2 bandos armados hasta los dientes, mirándose de reojo. Así es como estaba el patio. Por un lado, la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y enfrente, la Triple Entente, Francia, el Reino Unido y el Imperio Ruso. Este sistema era una trampa mortal. Aseguraba que cualquier problemilla local, por pequeño que fuera, pudiera convertirse en una guerra continental, porque un ataque a uno de tus aliados era literalmente un ataque contra ti. No había escapatoria. Y con todo este panorama tan tenso, solo faltaba eso, la chispa. Y llegó. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, un nacionalista serbio asesina a tiros al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Ese disparo fue el pistoletazo de salida que activó toda esa maquinaria de alianzas que acabamos de ver. Y a partir de ahí se desató el caos. Fue un efecto dominó a una velocidad de vértigo. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, le declara la guerra a Serbia. Rusia, que se consideraba la protectora de los serbios, moviliza a su enorme ejército. Alemania ve eso como una amenaza y le declara la guerra a Rusia y de paso a su aliada Francia. Para atacar a Francia rápido, los alemanes invaden Bélgica, que era un país neutral. Y claro, eso fue la gota que colmó el vaso para que el Reino Unido entrara en la guerra. En poco más de un mes, casi toda Europa estaba en llamas. Y la guerra que todos los generales pensaban que duraría como mucho hasta las Navidades, se convirtió en una pesadilla de más de 4 años. Ahora dejamos de hablar de política y diplomacia para meternos de lleno en la cruda realidad del conflicto, en una matanza a una escala que el ser humano simplemente nunca había conocido. El frente occidental se convirtió en una imagen icónica y terrible, una cicatriz de barro y muerte que cruzaba Europa de norte a sur, la guerra de trincheras, un infierno estático donde millones de hombres vivían y morían entre el fango, las ratas, la artillería y el gas venenoso. Batallas como Verdún o el Somme se convirtieron en sinónimo de carnicería pura y dura. Es que la estrategia era absurdamente inútil. Se ordenaban ofensivas masivas, se mandaba a cientos de miles de hombres a correr contra las ametralladoras enemigas. ¿Para qué? Para conquistar, con muchísima suerte, un par de kilómetros de un barrizal que probablemente perdías a la semana siguiente. La vida humana perdió todo su valor, se convirtió en una simple cifra. Y esto fue porque la tecnología para matar había avanzado una barbaridad. La ametralladora convirtió la defensa en algo casi impenetrable. La artillería podía borrar del mapa cualquier cosa. Y por si fuera poco, se estrenaron armas nuevas y terribles como el gas tóxico, los primeros tanques, los aviones de combate o los submarinos. El problema de fondo era ese. Tenías tácticas militares del siglo XIX enfrentándose a tecnología de matar del siglo XX. El resultado fue una masacre. El coste final de esta locura industrial es una cifra que, sinceramente, a uno le cuesta hasta procesar. Más de 16 millones de muertos, entre soldados y civiles. Es una generación entera de jóvenes europeos que fue literalmente aniquilada. Un trauma colectivo del que probablemente Europa nunca se ha recuperado del todo. Finalmente, en noviembre de 1918, la carnicería terminó. Se hizo el silencio en los frentes. Pero el mundo que había quedado era irreconocible. La guerra no solo se había llevado por delante millones de vidas, sino también estructuras políticas que llevaban ahí siglos. El mapa de Europa estaba a punto de cambiar para siempre.
Es que el cambio fue un auténtico cataclismo. 4 imperios enormes, que habían dominado la política mundial durante siglos, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, simplemente se derrumbaron, se hicieron polvo. Y de sus ruinas nacieron un montón de países nuevos: Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia. El mapa se rehizo por completo. La paz se selló con el famoso Tratado de Versalles, pero fue una paz con trampa. Una paz, como dijo el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson, construida sobre arenas movedizas, porque se impusieron unas condiciones durísimas y humillantes a Alemania, a la que se culpó de todo y se le obligó a pagar unas reparaciones de guerra imposibles. Muchos ya lo dijeron en aquel momento: esto no es una receta para la paz, es una receta para el resentimiento y la venganza. Y vaya si tenían razón. Esas advertencias resultaron ser proféticas. Las consecuencias de la Gran Guerra no se acabaron con la firma de un tratado en 1918, ni mucho menos. Sus ecos, sus ondas de choque, siguieron resonando durante todo el siglo XX. De hecho, nos afectan todavía hoy. Es que la conexión es directa, es una línea recta. El resentimiento y la humillación del Tratado de Versalles en Alemania, mezclado con la terrible crisis económica de los años 20 y 30, crearon el caldo de cultivo perfecto para que surgieran movimientos extremistas. Es imposible entender el ascenso de Hitler y el nazismo sin tener en cuenta la herida abierta que dejó Versalles. En el fondo, la paz fallida de la Primera Guerra Mundial fue el primer capítulo de la Segunda. Y terminamos con esta reflexión. A la Primera Guerra Mundial se la llamó, con mucha esperanza, la guerra que acabaría con todas las guerras. Qué terrible ironía, ¿no? Porque en realidad lo que hizo fue todo lo contrario. Sembró las semillas para conflictos todavía peores. Creó fronteras artificiales, sobre todo en Oriente Medio, que hoy siguen siendo un polvorín, y nos enseñó de lo que es capaz la humanidad cuando pone su ingenio industrial al servicio de la destrucción. Y la pregunta que queda flotando es: ¿hemos escapado ya de su larga sombra? ¿O seguimos viviendo en el mundo que aquella guerra creó?